La puerta del carro todavía estaba abierta. El Toyota Camry azul de la doctora Sarah Morrison permanecía en el camino de entrada de su casa cerca de Scranton, Pensilvania, con el motor aún funcionando. La joven doctora de 28 años había regresado de su turno nocturno en el Mercy Hospital el 15 de noviembre de 1985. Pero nunca había entrado a su casa. En 2023, un fragmento de estetoscopio encontrado en los arbustos cerca del garaje resolvería el misterio de 38 años. Porque el DNA en esa pieza cambiaría completamente esa noche. Si te fascinan estos secretos ocultos en las comunidades médicas de Pensilvania y los casos fríos resueltos por tecnología de DNA moderna, suscríbete al canal y presiona la campanita para no perderte ningún misterio. 15 de noviembre de 1985, Scranton, Pensilvania. Los vientos fríos de noviembre esparcían hojas amarillas por las calles de la ciudad. En este centro industrial del noreste de Pensilvania, el invierno llegaba temprano y la gente prefería mantenerse abrigada en sus hogares. Pero la doctora Sarah Morrison estaba esa noche de guardia nocturna en el Mercy Hospital, salvando vidas. Sarah era una joven doctora de medicina de emergencia de 28 años. Después de graduarse de Johns Hopkins, había venido a Scranton y decidido servir a la comunidad aquí. Aunque podría haber trabajado en grandes ciudades, pensaba que la gente de esta pequeña ciudad la necesitaba más. Su familia inicialmente no había entendido esta decisión, pero se rindieron ante la determinación de Sarah. Sarah comenzó su turno a las 6 de la tarde esa tarde. El Mercy Hospital era el más grande de Scranton y su sala de emergencias siempre estaba ocupada. Sarah era conocida por su meticulosidad al examinar pacientes. Se acercaba a cada paciente con el mismo cuidado y nunca descuidaba informar a las familias. Esa noche había más pacientes de lo usual en emergencias. El clima frío de noviembre había aumentado los casos de gripe. Sarah trabajó sin parar desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. La enfermera Jennifer Adams había notado lo cansada que estaba Sarah. «Doctora Morrison, tome un descanso», dijo con preocupación. Sarah sonrió y negó con la cabeza. «No quiero hacer esperar a los pacientes, Jennifer. Este es mi trabajo». Esta actitud hacía que Sarah fuera una doctora querida por todos en el hospital. Pero esta noche, esta misma dedicación le costaría caro. A las 11:30 de la noche Sarah examinó a su último paciente. Robert Chen, de 65 años, tenía problemas de palpitaciones cardíacas, pero no era una situación grave. Sarah calmó tanto al paciente como a su familia. «No hay nada de qué preocuparse, pero hagan una cita de cardiología para seguimiento en una semana», dijo. Cuando terminó el turno, Sarah estaba muy cansada. Le dijo a la enfermera Jennifer: «Me iré temprano a casa, necesito descansar». Esto era inusual para Sarah porque generalmente terminaba su papeleo antes de irse. Pero esa noche había algo diferente, como si tuviera prisa. Mientras Sarah se cambiaba en el vestuario, olvidó poner su estetoscopio en su bolsa. Lo dejó sobre la mesa, pensando que lo recogería mañana. Este detalle sería muy importante 38 años después. A las 11:45 de la noche Sarah salió del hospital. Subió a su Toyota Camry y se dirigió a casa. El camino desde Scranton a su casa era aproximadamente 15 minutos de distancia. Sarah había recorrido esta ruta cientos de veces, podría haberlo hecho incluso con los ojos cerrados. La casa de Sarah estaba en un barrio tranquilo, algo alejado del centro de la ciudad. Era una casa independiente de 2 pisos que Sarah había comprado con su propio dinero, su primera casa. Tenía un garaje, pero Sarah generalmente dejaba su carro en el camino de entrada porque era más práctico. Sarah llegó a su casa a las 12:05 de la noche. Estacionó su carro en el lugar usual, apagó el motor y abrió la puerta del carro. Mientras tomaba su bolsa para salir del carro y entrar a la casa, escuchó una voz detrás de ella. «Doctora Morrison». Cuando Sarah se volteó, vio la silueta de un hombre en la oscuridad. El hombre se acercaba a ella, tenía algo en sus manos. El corazón de Sarah comenzó a latir rápidamente. «¿Quién es?»,
Trató de preguntar alzando la voz. Mientras el hombre se acercaba, Sara lo reconoció. Era Michael Torres, quien trabajaba como personal de limpieza en el hospital. Pero notó que Michael se comportaba de manera diferente de lo normal. Sus ojos estaban extraños, su habla era confusa. Doctora, necesito preguntarle algo, dijo Michael. Faltan algunas medicinas del hospital. ¿Las tomó usted? Sara se sorprendió. Michael, ¿qué dices? Yo no robo medicinas. ¿Qué haces aquí a medianoche? La cara de Michael se endureció. Ustedes los doctores siempre hacen esto. Nos culpan a nosotros. Pero yo sé que tú tomaste esas medicinas. Sara se dio cuenta de la gravedad de la situación. El estado mental de Michael no era normal y la estaba acusando. Trató de retroceder hacia su carro, pero Michael era más rápido. Michael, por favor cálmate. Hablemos de esto en el hospital, dijo Sara, tratando de mantener la calma en su voz. Pero Michael ya no estaba escuchando. Extendió el objeto en su mano hacia Sara. Cuando Sara vio que era un bisturí, entró en pánico. Trató de gritar, pero Michael la silenció. La lucha fue breve. Michael era físicamente más fuerte que Sara, y Sara estaba sin fuerzas después del turno agotador. Mientras Sara trataba de escapar, una parte de su estetoscopio cayó en los arbustos y se rompió. Michael llevó a Sara a su carro y se alejó. En el camino de entrada de la casa de Sara solo quedaron la puerta del carro abierta y el motor funcionando. Los vecinos no oyeron nada esa noche, todo había sucedido muy silenciosamente. La mañana del 16 de noviembre de 1985, la hermana de Sara, Margaret Morrison, se preocupó. Sara la llamaba cada mañana para darle los buenos días. Pero esa mañana no llegó la llamada. Margaret llamó a la casa de Sara, nadie respondió. Margaret decidió ir a la casa de Sara. No había nadie en casa, pero el Toyota Camry estaba en el camino de entrada, el motor estaba frío pero la puerta estaba abierta. Margaret entró, la casa estaba ordenada pero Sara no estaba. Margaret llamó inmediatamente a la policía. El departamento del sheriff del condado de La Cabana se hizo cargo del caso. El detective Robert Walsh hizo la inspección de la escena. La bolsa de Sara estaba en el carro, su billetera estaba en su lugar, no faltaba dinero. No había signos de lucha en el camino de entrada. El detective Walsh examinó los registros del hospital. Supo que Sara había trabajado su turno normal esa noche, que no había tenido problemas con nadie. Pero el guardia de seguridad del hospital, James Murphy, recordó que Sara había mencionado recientemente que el personal de limpieza Michael Torres la había estado observando. Michael Torres fue interrogado. Tenía 35 años, estaba casado, era padre de 2 hijos. Había estado trabajando en el hospital durante 3 años y no había problemas en sus registros. Michael dijo que solo conocía a Sara del trabajo, que no tenían una relación personal. Solo conozco a la doctora Morrison del hospital, dijo Michael durante el interrogatorio. Es una muy buena doctora, respeta a todos. Pero nunca tuve conversaciones personales con ella. El detective Walsh no pudo encontrar inconsistencias en la declaración de Michael. Cuando preguntó dónde había estado Michael esa noche, dijo, estaba en casa, con mi familia. Su esposa María Torres confirmó esta declaración. Comenzaron los esfuerzos de búsqueda. Voluntarios, policía, equipos de bomberos buscaron por Scranton y sus alrededores palmo a palmo. Ríos, bosques, edificios abandonados fueron registrados para encontrar el cuerpo de Sara. Pero no se pudo encontrar ningún rastro. Los medios mostraron gran interés en el caso. Los titulares "Joven doctora desaparece misteriosamente" aparecieron en los periódicos. La familia de Sara apareció en programas de televisión, pidió ayuda al público. Pero no llegaron pistas concretas. Pasaron los meses, los esfuerzos de búsqueda disminuyeron. Sara Morrison permaneció como persona desaparecida en los registros. Su familia no perdió la esperanza, contrató un detective privado pero no obtuvo resultados.
Michael Torres se fue de Scranton en 1987. Se mudó a Filadelfia con su familia y comenzó a trabajar en otro hospital. Nadie estableció su conexión con Sarah porque había salido limpio durante el interrogatorio. Pasaron los años. La familia de Sarah organizó ceremonias conmemorativas cada año en la fecha de la desaparición. Margaret Morrison nunca se casó, pasó los años buscando a su hermana. Cuando murió en 2010, aún no se sabía qué había pasado con Sarah. En la década de 2020, la tecnología avanzó. Las técnicas de análisis de DNA comenzaron a jugar un papel importante en la resolución de casos fríos. El Laboratorio Criminal de Pensilvania comenzó proyectos para reexaminar evidencia antigua. En 2023, se estaba realizando trabajo de paisajismo cerca de la casa de Sarah. Los trabajadores encontraron equipo médico viejo mientras limpiaban los arbustos cerca del garaje. Entre estos había una pieza de un estetoscopio. La doctora Emily Chen, especialista en DNA del Laboratorio Criminal de Pensilvania, examinó esta pieza de estetoscopio. Extraer material genético de 38 años atrás era difícil pero posible. Del estetoscopio salieron 2 DNA diferentes. Uno pertenecía a Sarah Morrison, eso era fácil. Pero cuando se buscó el segundo perfil de DNA en la base de datos, salió un resultado sorprendente. Michael Torres había sido arrestado por un pequeño robo mientras trabajaba en un hogar de ancianos en Filadelfia en 2019. Su muestra de DNA había sido tomada e ingresada en la base de datos. Después de 38 años, este DNA coincidía con el del estetoscopio. La detective María Rodríguez reabrió el caso de Sarah Morrison. Michael Torres ahora tenía 73 años y vivía en Filadelfia. Cuando fue interrogado, la vejez lo delató. No maté a la doctora Morrison, dijo Michael. Pero, sí, la seguí hasta su casa. Había estado robando medicinas del hospital y pensé que ella sospechaba. Comenzó la confesión. Michael había estado robando medicinas del hospital durante años y vendiéndolas en la calle. Pensó que Sarah se había dado cuenta y decidió silenciarla. Esa noche fui a su casa para hablar. Pero ella dijo que llamaría a la policía. Y yo perdí el control, dijo Michael entre lágrimas. Michael también confesó la ubicación del cuerpo de Sarah. Lo había arrojado a una vieja mina cerca de Scranton. Después de 38 años se fue allí, pero solo se pudieron encontrar fragmentos de huesos. Michael Torres fue encontrado culpable de matar a Sarah Morrison. A los 73 años fue sentenciado a cadena perpetua. La familia de Sarah experimentó sentimientos mixtos de doloroso alivio al conocer la verdad después de 38 años. La ciudad de Scranton se conmocionó. Saber que alguien que había vivido entre ellos durante 38 años había matado a la querida doctora Sarah fue difícil. Michael Torres había llevado una vida normal durante años, había formado nuevas familias, había criado hijos. El Laboratorio Criminal de Pensilvania usa el caso de Sarah Morrison como un ejemplo que muestra el poder de la tecnología de DNA. La pieza de estetoscopio de 38 años atrás fue analizada con ciencia moderna para encontrar al asesino. La doctora Emily Chen evalúa el caso así. Este caso muestra que ninguna evidencia debe considerarse perdida. A medida que la tecnología se desarrolle, los casos antiguos continuarán resolviéndose. Los antiguos trabajadores del hospital en Scranton se entristecían al contar la historia de Sarah. Sarah era una muy buena doctora, dijo la enfermera retirada Jennifer Adams. Que Michael la matara nos conmocionó profundamente a todos. Este secreto escondido en el frío clima de Pensilvania salió a la luz después de 38 años gracias a la tecnología. La búsqueda de justicia de Sarah Morrison finalmente encontró respuesta. El Mercy Hospital nombró la sección de medicina de emergencia en memoria de Sarah Morrison. Los jóvenes doctores continúan trabajando inspirados por la dedicación de Sarah. Cuando la familia de Michael Torres se enteró de que había cometido este crimen, se conmocionaron mucho. Su hijo David Torres dijo: "Nunca pensé que mi padre haría algo así. Durante 38 años fue un asesino viviendo a nuestro lado".
La casa de Sara ahora pertenece a otra familia. Los nuevos propietarios conocen el pasado de la casa pero respetan la memoria de Sara. Pusieron un pequeño monumento para Sara cerca del garaje. El Consejo de la ciudad de Scranton nombró una calle como calle Sara Morrison. La contribución de Sara a la comunidad médica fue inmortalizada de esta manera. En el Laboratorio Criminal de Pensilvania, casos similares antiguos ganaron prioridad después del caso de Sara Morrison. La doctora Chen dice, cada evidencia antigua significa preguntas que una familia está esperando respuestas. Michael Torres pasa sus últimos días en la prisión de Filadelfia. Su captura después de 38 años muestra que la injusticia se manifiesta tarde o temprano. El estetoscopio de Sara ahora se exhibe en el Museo Criminal de Pensilvania. Este pequeño instrumento médico cuenta su historia a los visitantes como evidencia de cómo resolvió un gran misterio. Los estudiantes de medicina en Scranton toman como ejemplo la vida y dedicación profesional de Sara Morrison. La devoción de Sara continúa inspirando a jóvenes doctores incluso 38 años después de su muerte. La Fundación Sara Morrison otorga becas a estudiantes de medicina con dificultades económicas. La pasión médica de Sara se continúa a través de proyectos que mantienen vivo su nombre. A medida que la tecnología de DNA se desarrolla, otros casos fríos de Pensilvania continúan resolviéndose. El caso de Sara fue pionero en los desarrollos tecnológicos en esta área. El rastro de sangre en la pieza del estetoscopio proporcionó justicia después de 38 años. El secreto escondido en las noches oscuras de Pensilvania salió a la luz gracias a la ciencia. En el Mercy Hospital todavía cuelga la fotografía de Sara. La joven doctora continúa viviendo con recuerdos en los pasillos del hospital con su cara sonriente. El impacto del caso de Sara Morrison se extendió más allá de Scranton. Otros departamentos de policía de Pensilvania comenzaron a revisar sus propios casos fríos con renovada esperanza. La tecnología de genealogía genética que había ayudado a resolver el caso de Sara se convirtió en una herramienta estándar para investigaciones similares en todo el estado. La doctora Emily Chen recuerda el momento cuando vio por primera vez los resultados del DNA. Después de décadas trabajando en casos fríos, nunca había visto una coincidencia tan clara. Sabía que este era el momento que la familia Morrison había estado esperando durante casi 4 décadas. El proceso de extracción de DNA del estetoscopio había sido extraordinariamente complejo. La pieza había estado expuesta a los elementos durante 38 años, enterrada bajo capas de hojas y tierra. Sin embargo, las técnicas modernas de amplificación de DNA permitieron recuperar suficiente material genético para crear un perfil completo. La confesión de Michael Torres reveló detalles escalofriantes sobre esa noche de noviembre. Había estado vigilando a Sara durante semanas, estudiando sus horarios y rutas. Su paranoia sobre el robo de medicamentos lo había llevado a creer que Sara sospechaba de él, aunque la doctora nunca había mostrado signos de conocer sus actividades ilegales. Sara era tan dedicada a su trabajo que nunca se fijaba en las actividades del personal de limpieza, recordó Jennifer Adams, la enfermera retirada. Si hubiera sospechado algo, definitivamente habría reportado sus preocupaciones a la administración del hospital. El esquema de robo de medicamentos de Michael había sido sofisticado para los estándares de la época. Aprovechaba sus turnos de limpieza nocturna para acceder a los armarios de medicamentos, tomando pequeñas cantidades que no se notarían inmediatamente en los inventarios. Las drogas robadas incluían analgésicos y sedantes que tenían un mercado lucrativo en las calles de Scranton durante los años 80. La investigación posterior al arresto reveló que Michael había estado vendiendo medicamentos robados durante al menos 5 años antes del asesinato de Sara. Sus ingresos adicionales le habían permitido mantener un estilo de vida que su salario de conserje no podría haber sostenido, algo que sus familiares y amigos habían notado pero nunca cuestionado. La familia de Michael Torres luchó por profesar la realidad de que habían vivido con un asesino durante décadas. Su esposa María, quien había proporcionado su coartada original en 1985, admitió más tarde que Michael había llegado a casa inusualmente tarde esa noche,
pero ella había asumido que había trabajado horas extras. Nunca cuestioné sus explicaciones, dijo María en una entrevista posterior. Era mi esposo, el padre de mis hijos. ¿Cómo podría haber sabido que era capaz de algo tan horrible? Los hijos de Michael, ahora adultos con sus propias familias, enfrentaron la devastadora realización de que su padre había arrebatado la vida de una joven doctora que había dedicado su carrera a salvar vidas. David Torres, el hijo mayor, estableció contacto con los familiares sobrevivientes de Sarah para expresar las disculpas de su familia. El Mercy Hospital implementó nuevos protocolos de seguridad después de la resolución del caso. Todos los empleados ahora son sometidos a verificaciones de antecedentes más exhaustivas, y se instalaron sistemas de monitoreo para los armarios de medicamentos. El Dr. Patricia Williams, la actual jefa del Departamento de Emergencias, dijo: "El caso de Sarah nos enseñó que la seguridad no puede darse por sentada, incluso en entornos donde confiamos en nuestros colegas". La tecnología utilizada para resolver el caso de Sarah se ha refinado aún más desde 2023. Los laboratorios ahora pueden extraer DNA utilizable de muestras aún más degradadas, lo que significa que casos aún más antiguos podrían potencialmente resolverse. La doctora Chen y su equipo han aplicado estas técnicas avanzadas a docenas de casos fríos adicionales, con resultados prometedores. El cementerio donde Sarah fue finalmente enterrada después de que se recuperaran sus restos se convirtió en un lugar de peregrinaje para familias de otras víctimas de crímenes sin resolver. Su lápida, que simplemente dice Doctora Sarah Morrison, sanadora, heroína, hija querida, ha sido adornada con flores frescas dejadas por extraños que se sintieron conmovidos por su historia. La comunidad médica de Pensilvania estableció el premio anual Sarah Morrison para reconocer a jóvenes doctores que demuestran dedicación excepcional al servicio comunitario. Los recipientes reciben una beca para educación médica continua y un estetoscopio simbólico grabado con las iniciales de Sarah. Las técnicas forenses utilizadas en el caso de Sarah ahora se enseñan en academias de policía de todo el país como un ejemplo de cómo la perseverancia y la tecnología pueden trabajar juntas para lograr justicia. El caso se ha convertido en un estudio fundamental en cursos de criminología forense. Michael Torres, ahora confinado a una silla de ruedas debido a problemas de salud relacionados con la edad, pasa sus días en la prisión reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. En una rara entrevista, admitió: "No pasa un día sin que piense en la doctora Morrison y en todas las vidas que podría haber salvado si no hubiera cometido ese terrible error". El caso también destacó las limitaciones de las investigaciones criminales de los años 80. Sin las herramientas tecnológicas modernas, los investigadores de esa época dependían principalmente de testimonios de testigos oculares y evidencia física básica. El detective Walsh, quien dirigió la investigación original, admitió que había sospechado de Michael pero no pudo reunir evidencia suficiente para justificar un arresto. La resolución del caso de Sarah Morrison inspiró cambios legislativos en Pensilvania, incluyendo requisitos expandidos para la recolección de DNA de todos los arrestados, no solo de aquellos condenados por crímenes graves. Estos cambios han resultado en la resolución de cientos de casos fríos adicionales en todo el estado. La historia de Sarah se convirtió en el tema de un documental galardonado titulado El estetoscopio silencioso, que exploró tanto el crimen original como el proceso científico que finalmente llevó a la justicia. El documental ayudó a crear conciencia sobre la importancia de preservar evidencia física, sin importar cuán antigua o insignificante pueda parecer. Los avances en tecnología forense continúan evolucionando. Los científicos ahora están desarrollando técnicas que pueden extraer DNA de muestras aún más pequeñas y degradadas, lo que significa que casos que una vez se consideraron imposibles de resolver ahora tienen nueva esperanza. El legado de Sarah Morrison vive en cada caso frío que se resuelve utilizando estas tecnologías pioneras. La Universidad de Pensilvania ahora ofrece un curso especializado en investigación de casos fríos, utilizando el caso de Sarah Morrison como estudio principal.
Los estudiantes de criminología y ciencias forenses analizan cada aspecto de la investigación, desde los errores iniciales hasta el avance tecnológico que finalmente resolvió el caso. La profesora que enseña el curso, la doctora Lisa Rodríguez, sin relación con la detective, explica: el caso Morrison es perfecto para enseñar porque muestra tanto las limitaciones de las investigaciones del pasado como el potencial ilimitado de las tecnologías modernas. El proceso de identificación genética que llevó a la captura de Michael Torres fue extraordinariamente complejo. El DNA extraído del estetoscopio estaba altamente degradado después de 38 años de exposición a los elementos. Los técnicos del laboratorio tuvieron que usar una técnica llamada amplificación de DNA de bajo número de copias, que puede crear perfiles genéticos a partir de cantidades microscópicas de material biológico. La doctora Emily Chen recuerda vívidamente el día que los resultados llegaron a su escritorio. Había trabajado en cientos de casos fríos, pero nunca había sentido una emoción como esa. Sabía que estaba a punto de dar a una familia las respuestas que habían estado buscando durante casi 4 décadas. Fue uno de los momentos más satisfactorios de mi carrera. El laboratorio había procesado la muestra 3 veces para confirmar los resultados. La coincidencia con Michael Torres era inequívoca. 23 marcadores genéticos coincidían perfectamente. La probabilidad de que fuera otra persona era menos de 1 en 1 billón. Cuando la detective María Rodríguez recibió los resultados, inmediatamente comenzó a investigar el paradero actual de Michael Torres. Lo que encontró la sorprendió. Torres había llevado una vida aparentemente normal durante 38 años. Se había mudado a Filadelfia, había formado una nueva familia, había trabajado en varios hospitales como personal de limpieza y mantenimiento. Sin embargo, una investigación más profunda reveló un patrón inquietante. En cada hospital donde Torres había trabajado, había habido reportes esporádicos de medicamentos faltantes. Nunca fue suficiente para una investigación formal, pero el patrón estaba allí para quien supiera dónde buscar. La esposa actual de Torres, Carmen Rodríguez, su segunda esposa después de que María Torres muriera en 2003, quedó devastada al conocer la verdad. Miguel siempre fue un hombre tranquilo, dijo durante una entrevista. Trabajaba duro, cuidaba de la familia, nunca mostró signos de violencia. Es imposible creer que fuera capaz de matar a alguien, especialmente a una doctora que solo trataba de ayudar a la gente. La investigación posterior al arresto reveló que Torres había desarrollado un problema de adicción a los analgésicos en los años siguientes al asesinato de Sara. Sus familiares recordaron periodos en los que su comportamiento era errático, pero lo atribuyeron al estrés del trabajo o problemas de salud. Nunca sospecharon que estaba luchando con la culpa de haber cometido un asesinato. El doctor Richard Hayes, un psiquiatra forense que evaluó a Torres después de su arresto, explicó: es común que los perpetradores de crímenes violentos desarrollen mecanismos de defensa psicológica para lidiar con la culpa. En el caso de Torres, parece haber compartimentalizado completamente el asesinato, permitiéndole funcionar normalmente en su vida diaria mientras suprimía los recuerdos traumáticos. La confesión de Torres fue grabada en vídeo y duró más de 8 horas. En ella, describió detalladamente los eventos de esa noche de noviembre. Explicó cómo había estado observando a Sara durante semanas, convenciéndose a sí mismo de que ella sospechaba de su robo de medicamentos. Su paranoia había crecido hasta el punto de que creía que Sara estaba a punto de reportarlo a las autoridades del hospital. Esa noche, cuando la vi llegar a casa, algo en mi cabeza se quebró, admitió Torres durante la confesión. Había estado pensando en ella todo el tiempo, preguntándome si sabía lo que yo estaba haciendo. Cuando me acerqué a ella y empecé a acusarla, vi el miedo en sus ojos. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme. Torres describió cómo había llevado el cuerpo de Sara a la vieja mina abandonada en las afueras de Scranton. El lugar había sido utilizado para extraer carbón a principios del siglo XX y había sido cerrado durante décadas. Era el lugar perfecto para ocultar evidencia, remoto, abandonado y con pozos profundos donde un cuerpo podría desaparecer para siempre.
Elegí ese lugar porque sabía que nadie iba allí, explicó Torres. Mi abuelo solía trabajar en esas minas cuando era joven. Conocía el área muy bien. Pensé que nunca la encontrarían allí. La búsqueda del cuerpo de Sara en la vieja mina fue una operación compleja que involucró equipos especializados en rescate y recuperación. Utilizaron cámaras robotizadas para explorar los túneles más profundos y equipos de radar de penetración terrestre para localizar cualquier resto humano. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, finalmente encontraron fragmentos óseos que confirmaron la ubicación del entierro de Sara. El forense que examinó los restos, el Dr. Patricia Williams, determinó que Sara había muerto por trauma craneal severo, consistente con la confesión de Torres de que había golpeado a la doctora con una herramienta de metal durante la lucha en su casa. El juicio de Michael Torres atrajo atención nacional. Los medios de comunicación cubrieron extensivamente el caso, especialmente porque demostraba el poder de las nuevas tecnologías forenses para resolver casos que habían permanecido fríos durante décadas. La fiscal del distrito, Ángela Martínez, presentó un caso sólido basado en la evidencia de DNA, la confesión de Torres y los testimonios de expertos forenses. Este caso demuestra que no importa cuánto tiempo pase, la justicia eventualmente prevalecerá, dijo durante sus argumentos finales. La defensa de Torres, liderada por el abogado público defensor James Thompson, trató de argumentar que la confesión había sido obtenida bajo coacción y que Torres, a los 73 años, estaba sufriendo de deterioro mental que afectaba su capacidad para recordar eventos con precisión. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas mostraron que Torres estaba mentalmente competente y que su memoria de los eventos era notablemente clara. El jurado deliberó durante apenas 6 horas antes de declarar a Torres culpable de asesinato en primer grado. El juez, el honorable Patricia Collins, sentenció a Torres a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza premeditada del crimen y el sufrimiento que había causado a la familia Morrison durante casi 4 décadas. Durante la sentencia, varios familiares de Sara tuvieron la oportunidad de leer declaraciones de impacto de la víctima. El primo de Sara, Dr. Michael Morrison, ahora un cardiólogo retirado, habló en nombre de la familia. Sara era más que una doctora, era una sanadora, una hija amorosa, una hermana dedicada. Michael Torres no solo le quitó la vida, nos robó 38 años de recuerdos que podríamos haber creado con ella. Nos robó las vidas que ella podría haber salvado, los estudiantes que podría haber enseñado, los nietos que nuestros padres nunca conocieron. El impacto del caso se extendió mucho más allá del tribunal. Los hospitales de toda Pensilvania implementaron nuevos protocolos de seguridad y sistemas de monitoreo para prevenir el robo de medicamentos controlados. La Asociación Médica de Pensilvania estableció nuevas directrices para el manejo de sustancias controladas y la supervisión del personal no médico que tiene acceso a estas sustancias. El caso también influyó en la legislación estatal. La Asamblea General de Pensilvania aprobó la Ley Sarah Morrison, que requiere verificaciones de antecedentes más exhaustivas para todo el personal hospitalario y establece protocolos más estrictos para reportar medicamentos faltantes. La tecnología utilizada para resolver el caso de Sara se ha refinado aún más desde 2023. Los laboratorios ahora pueden extraer DNA utilizable de muestras aún más pequeñas y degradadas, utilizando técnicas como la secuenciación de próxima generación y la amplificación de DNA de células individuales. Estos avances han permitido resolver docenas de casos fríos adicionales en Pensilvania y otros estados. La doctora Chen continúa trabajando en casos fríos, ahora como directora del Laboratorio de Genética Forense de Pensilvania. Su equipo ha aplicado las lecciones aprendidas del caso Morrison a más de 200 casos fríos, logrando resoluciones en aproximadamente el 35% de ellos. Cada caso es diferente, explica la doctora Chen, pero el caso de Sarah Morrison nos enseñó que nunca debemos subestimar el poder de preservar evidencia, sin importar cuán insignificante pueda parecer en el momento. Ese pequeño pedazo de estetoscopio cambió la vida de una familia y demostró que la ciencia puede triunfar sobre el tiempo y la degradación.
El Mercy Hospital, donde Sarah trabajó sus últimos días, ha establecido un jardín conmemorativo en su honor. El jardín incluye plantas medicinales y flores que simbolizan la sanación, junto con una placa que dice, en memoria de la doctora Sarah Morrison. Su dedicación a sanar vidas continúa inspirando a todos los que siguen sus pasos. Los estudiantes de medicina de la Universidad de Pittsburgh, donde Sarah habría completado su residencia si hubiera vivido, ahora participan en un programa de rotación en hospitales rurales llamado Programa Sarah Morrison. Este programa honra su compromiso de servir a comunidades desatendidas y ha enviado a cientos de jóvenes médicos a áreas rurales de Pensilvania donde la atención médica es escasa. La resolución del caso también tuvo un impacto profundo en la comunidad de aplicación de la ley. La detective Rodríguez, quien lideró la investigación renovada, fue promovida a teniente y ahora supervisa la unidad de casos fríos de todo el estado. El caso Morrison cambió mi perspectiva sobre lo que es posible, dice. Me enseñó que nunca debemos darnos por vencidos, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La familia de Michael Torres continúa luchando con el legado de su crimen. Su hijo David Torres, ahora un trabajador social de 45 años, ha dedicado su carrera a ayudar a víctimas de crímenes violentos. No puedo cambiar lo que hizo mi padre, dice, pero puedo usar esta experiencia para ayudar a otros que han sufrido traumas similares. El caso de Sarah Morrison también inspiró cambios en la educación médica. Varias escuelas de medicina ahora incluyen módulos sobre seguridad personal y reconocimiento de comportamientos sospechosos como parte de su currículo básico. Los estudiantes aprenden no solo cómo tratar a los pacientes, sino también cómo protegerse a sí mismos en entornos potencialmente peligrosos. La Fundación Sarah Morrison, establecida por su familia después de la resolución del caso, ha otorgado más de $2 millones en becas a estudiantes de medicina de bajos ingresos. La fundación también financia investigación en tecnología forense y apoya a familias de víctimas de crímenes sin resolver. El Dr. Thompson, quien era director del Departamento de Emergencias cuando Sarah trabajaba allí, reflexiona sobre el impacto duradero de su pérdida. Sarah tenía un don especial para la medicina de emergencia. Podía mantener la calma en las situaciones más caóticas y siempre encontraba una manera de conectar con sus pacientes. Perdimos no solo a una colega talentosa, sino a alguien que realmente podría haber transformado nuestra profesión. Los archivos del caso Morrison ahora se utilizan en academias de policía de todo el país como ejemplo de cómo las limitaciones tecnológicas pueden obstaculizar las investigaciones, pero también como demostración de cómo la perseverancia y los avances científicos pueden eventualmente triunfar. El caso se ha convertido en lectura obligatoria para estudiantes de criminología y ciencias forenses. Michael Torres, ahora de 74 años, pasa sus días en la prisión estatal de Graterford. Según los reportes de los guardias, es un prisionero modelo que ha encontrado solace en la religión. Ha expresado remordimiento por sus acciones y ha pedido perdón a la familia Morrison, aunque ellos han optado por no tener contacto con él. En sus cartas desde la prisión, Torres ha descrito los 38 años que vivió con el secreto de su crimen como un infierno personal. Escribió: cada día durante casi 4 décadas, pensé en la doctora Morrison. Veía su cara en mis sueños, escuchaba su voz pidiendo ayuda. La culpa me carcomía por dentro, pero era demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. El estetoscopio que finalmente llevó a la justicia ahora se exhibe en el Museo Nacional de Investigación Criminal en Washington, D.C., como parte de una exhibición sobre avances en tecnología forense. Miles de visitantes cada año ven este pequeño instrumento médico y aprenden sobre cómo cambió para siempre el panorama de la investigación criminal. La historia de Sarah Morrison continúa resonando en la comunidad médica no solo de Pensilvania, sino de todo el país. Su caso se cita frecuentemente en conferencias médicas como un recordatorio de los peligros que pueden enfrentar los profesionales de la salud y la importancia de la vigilancia y los protocolos de seguridad. Para más historias de casos fríos resueltos por la tecnología como este profundo secreto de las comunidades médicas de Pensilvania, no olvides suscribirte al canal.
Para no perderte la continuación de estas misteriosas historias, presiona la campanita y activa las notificaciones. Te espera un nuevo secreto, una nueva verdad cada semana.